Nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a seguir con nuestra serie sobre los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, vamos a leer 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y mientras buscan su lugar, me da gusto tener unas visitas con nosotros esta tarde, la familia Farías de México, que vienen visitándonos aquí. Y fue un gusto conocerles, estaba practicando un poco con ellos. Y pues gracias por estar con nosotros y siempre cuando están aquí se sientan bienvenidos en esta iglesia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la familia Farías, así es más fácil, ¿verdad? Y eso es algo que me costó cuando nos casamos, yo y mi esposa. Tuvo que perder sus dos apellidos por el mío, porque el estilo gabachos, pues ni modo. La mujer pierde el suyo hasta los dos en nuestro caso. Y tiene dos apellidos muy bonitos y ya se quedó con Mooney nada más. Lo siento amor. Pero hasta así le propuse matrimonio. Dije, ¿estás dispuesta a entregar tus 12 apellidos por el mío? Y dijo que sí. Ella sabía lo que entraba, pues ni modo. Muy bien hermanos, Gálatas 5, 22 a 23. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Los dos versículos solo son dos. Todos juntos así sentados está bien. Todos leyendo al mismo tiempo, dice la palabra de Dios así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos estado estudiando estos frutos del Espíritu. Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Y hoy nos toca el siguiente, que es bondad. Ahora, como ya hemos explicado antes, el fruto del Espíritu no es algo que podemos esforzarnos en producir en nuestras vidas. No es como me levanto en la mañana, me levanto y digo, hoy voy a esforzarme a producir mucho amor. Hoy voy a tratar de ser gozoso. Hoy voy a esforzarme a sentir paz. No es así. Es fruto, dice, del Espíritu. Y Dios está dando la ilustración de como fruto de un árbol. Conocemos bien la agricultura aquí. Sabemos que un árbol de manzana o un manzano no levanta el día de cosecha y dice, híjole, tengo que producir manzanas. No, solo sale el sol, la nieve se derrite a veces y el árbol solito produce el fruto a través del agua que entra, a través del sol. Y porque es un árbol de manzana, produce manzanas. No se espera cerezas, los granjeros no salen a sus huertas a ver qué va a producir la huerta este año. Saben que si sembraron manzanos, va a producir manzana, porque eso es su naturaleza. Y lo que está diciendo aquí el Señor en este pasaje, no es que esto es una lista de cosas que debemos esforzarnos en tener o mostrar en nuestra vida. Más bien está diciendo, si caminamos en el Espíritu, son cosas que se van a producir naturalmente en nuestra vida, así con el fruto del Espíritu. Entonces, si estamos caminando cerca de Dios, estamos poniendo en prioridad las cosas espirituales, eso es caminar en el Espíritu. Y no sé si ustedes, estaba hablando con el hermano Gabriel, a veces me ha pasado que se topa con una persona que realmente es como se siente en su presencia, esta persona camina con Dios. No sé si le ha pasado. Como esta persona está cerca de Dios. Esta persona como se siente en sus actitudes, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas.
sabes que esta persona es una persona que camina en el Espíritu, anda en el Espíritu. No hay nada, como no se siente nada carnal de ellos, ni en sus actitudes, ni acciones. Y dices, wow, esta es una persona realmente espiritual. Y ese fruto sale en su vida por naturaleza, porque están caminando cerca de Dios. Y por eso estas cosas están siendo producidas en su vida. Porque hermanos, toda esta lista son atributos de Dios primero. Entonces, más que nos acercamos a Dios, más va a salir estas cosas en nuestra vida. Y hoy nos toca ver bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es muy parecido al que venía antes, benignidad. Benignidad habla más como de la actitud de hacer bien para alguien más, de ser amable, una amabilidad en nuestras actitudes con las personas, mientras bondad habla más a amabilidad en nuestras acciones, las cosas que hacemos por ellos. Eso es bondad. Yo creo que todos podemos recordar quizás una vez que alguien nos hizo un acto de bondad que nos impactó. Pudo haber sido algo muy sencillo. Yo me acuerdo cuando tenía como 10 años, en California, nuestro grupo de jóvenes salió a una actividad y yo era de los chiquitos, yo tenía 10 años, ni debía andar con el grupo de jóvenes, pero mi hermano mayor tenía 14 y él iba y me llevó. Y yo andaba ahí con ellos, bien chiquito, pues estaba aún más chiquito que ahora estoy, y no crecí mucho, pero de chiquito estaba aún más chiquito, casi todo crecí en como entre 12 y 14, y a los 14 ya se terminó y ya, me quedé así nomás. Pero estaba muy chiquito y había un muchacho, se llamaba Aaron Fowler, y estaba muy altote, y ya saben, hermanos, cuando uno tiene 10 y él tenía 18, iba a ir a la universidad, estaba bien alto, y como niño los ves esos como, wow, como ni quieres dirigirles la palabra porque son los cool guys, ¿sí me explico? Son como los más como padres y como hasta te intimidan. Y pasamos a una gasolinera y salí del baño y estaba pasando para salir y él dice, hey, pick out a candy bar. Te invito a un candy bar. Dice, escoge una barrita como de Hershey's o algo así. Te lo invito. Y me quedé como un niño chiquito que en uno de los niños grandes, de los big kids, me invitara a algo. Y pues, ¿qué le costó? Menos que $1 en ese tiempo. Pero me impactó hasta la fecha. Me recuerdo de Aaron Fowler porque me compró era un doble de Reese's. Es lo que escogí, porque me gusta el Reese's. Pero hasta la fecha me acuerdo de ese muchacho. Poco después su familia salió de la iglesia a otra iglesia. Ya no supe nada de él, no he sabido nada de él en como más que 15 años. Pero impactó mi vida con un pequeño acto de bondad. Pero fácilmente pudo haber estado en su rollo y pensando en sus propias cosas o lo que sea y sin ser mala persona. Pero vio una oportunidad para ser bondadoso y la tomó. Y hasta la fecha me recuerdo de eso. Y no sé si usted también podía pensar en quizás un acto de bondad que alguien hizo, quizás alguien que ni usted le conoce su nombre, pero alguien que hizo algo, un acto de amabilidad hacia usted, para usted, sin pedir nada en cambio. No es como para que me digas gracias o para que luego tú me invitas a uno, o solo para ser de bendición, ser de ayuda, ser bondadoso. Y yo me recuerdo también en otra ocasión, estábamos chiquitos ahí en la iglesia en California y estábamos jugando fútbol y como buenos niños empezamos a pelear, no sé por qué. Pero yo me acuerdo que los niños grandes, los big kids, estaban jugando básquet allí, no nos dejaban en su cancha porque luego nos tumbaban. Pero vino uno de ellos que se llama Zach. Y Zach vino con nosotros y nos vio así todos peleando y dijo, hey, ¿qué está pasando? Y como era de los grandes, como porque estábamos chiquitos, todo respetamos. Era como, bueno, esto. Y nos organizó en equipos y jugó con nosotros. Y jugamos en paz todo el resto del partido. Porque ya con uno de los mayores allí, como ya nos pusimos así, como ya más bien portados. Pero nos impactó, por lo menos a mí me impactó que él salió del juego de ellos, de los grandes, para venir a jugar con nosotros. No porque yo creo que tenía tantas ganas de jugar fútbol con niños,
pero nos vio peleando y vio una oportunidad para ayudarnos. ¿Sabes qué? Así no se hacen las cosas, mira, vamos a jugar bien. Y mientras él estaba ahí, jugábamos bien. Y yo me acuerdo de eso, algo muy sencillo, pero vio una oportunidad, en vez de pensar en sí mismo, pensar en alguien más. En nuestro caso, unos chamacos mocosos. Y nos ayudó en algo tan sencillo como patear la pelota, pero pensó en nosotros. Y también me impactó hasta el día de hoy. Y quizás usted pensando puede decir, recordar un acto de bondad que te impactó en su tiempo. Pues quiero primero ver la bondad de Dios, ya que todas estas cualidades en primer lugar son cualidades divinas. Vamos a ir al libro de Salmos, Salmo 31. Ahí vamos a empezar hablando de la bondad de Dios. Porque allí empezó la bondad. La bondad no es algo de nosotros humanos, es algo que empieza con Dios. Salmo 31, versículo 19. Dice la Biblia allí, cuán grande es tu bondad, que es guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperen en ti, delante de los hijos de los hombres. Dice aquí el salmista, cuán grande es tu bondad. Vamos a Salmo 145. Salmo 145. Vamos a ir rapidito viendo unos versículos. No tenemos tiempo para quedarnos mucho tiempo en ello, pero hay que reconocer en primer lugar la bondad de Dios. Como Dios es bueno con nosotros en sus acciones hacia nosotros. Salmo 145. 7 a 9 dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. David nos habló en capítulo 31 de la bondad de Jehová con los que le temen, pero aquí dice, bueno es Jehová para con todos. Y hablamos la otra vez de benignidad, hablando de eso. Dios es bueno aún con las personas que no le temen también. Dios es bueno, tantas bendiciones que Dios da diariamente a unas personas que caminan en rebeldía a sus mandamientos, a su ley. Aún a los, por ejemplo, que niegan su existencia, los ateos o agnósticos, Dios sigue siendo bueno. Les presta oxígeno para respirar. En cualquier momento podía cortarle así el oxígeno, pero sigue también dándoles aire que respirar, les da comida para comer, porque sabemos que la bondad de Dios, aún con los malos, se puede decir con la gente que no teme a Dios, es para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios aún es bueno con las personas que ni le respetan ni le dan gracias. Pero Dios es bueno para con todos. Entonces, para que no pensemos que somos los hijos favoritos o somos los hijos chulos de Dios, no, Dios ama a todos. Ahora, sí ama a sus hijos y nos disciplina cuando nos portamos mal, dice el libro de Hebreos. Pero aún es bueno con los que no son sus hijos, porque quiere que sean sus hijos. Y Dios es bueno para con todos. Y literalmente cada mañana que levantamos otra vez somos testigos de su bondad. Regresando ahora a Salmo 27, vemos aquí en Salmo 27 que la bondad de Dios es causa de esperanza. Nos causa esperanza en nuestras vidas, la bondad de Dios. Salmo 27, versículo 13 y 14. Salmo 27, 13 a 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. La bondad de Dios también nos causa esperanza. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos, aun cuando he fallado hoy, Dios va a ser bueno mañana también conmigo. Su bondad no se va a acabar. Dios sigue siendo bueno en todo momento.
también es causa de gozo. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Un poquito más para atrás. Segunda de Crónicas 6. La bondad de Dios nos causa gozo. Y esto debe ser nuestra reacción diaria a la bondad de Dios. Es gozarnos en ella. No aprovechar de ella, no pensar que, no, pues como Dios es bueno, puedo hacer lo que quiero y no va a haber consecuencias, no. Porque Dios también es justo, es otro de sus atributos. Pero su bondad nos causa gozo. Segunda de Crónicas 6:41 dice: Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Es un causa de gozo, es para que regocijamos, hermanos, todos los días, darnos cuenta que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y ahora, por último, en este punto, vamos a Tito 3:4. Es un pasaje que predicó el pastor recientemente, pero habla de la bondad de Dios para todos, especialmente hablando de la salvación. Tito 3:4. Para entender un poco más el contexto, vamos a empezar en el versículo 3. Tito 3 y versículo 3. Dice: porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que quiere decir malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí pinta el cuadro genuino de cómo somos si no fuera por, y cómo seríamos si no fuera por el impacto de la bondad de Dios en nuestras vidas. Dice: así éramos y así hubiéramos seguido si no fuera por, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y gracias a Dios, hermanos, ¿qué más evidencia hay de la bondad de Dios que en la salvación misma? A Jesucristo no le convenía morir en la cruz por nosotros. No había nada para Él realmente como un beneficio para Él en sacrificarse como Él se sacrificó. No hubo ningún beneficio para Él personalmente firmar básicamente su firma a nuestros pecados, a la lista de todos los pecados del mundo, y pagar por ellos como si Él los hubiera cometido. No era por conveniencia que Cristo vino a salvarnos. Dice aquí, es muy claro, es por su amor, es por su bondad que Él mostró para todos. Como sabemos bien en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, al todo el mundo. Aquí dice: para con los hombres. Gracias a Dios, Jesucristo tampoco vino y dijo: no, solo que mi salvación es para esta clase de gente, o para estas naciones de gente, o para esta gente que habla este idioma, o por gente de este color de piel, o gente de este nivel económico, o viceversa. ¿Sí me explico, hermanos? Cristo no vino diciendo: no, solo pueden ser salvos este grupo X, para todos los hombres. Y ahí hombres, mujeres, todos. Todo que invocar el nombre de Cristo será salvo. Entonces la bondad de Dios, hermanos, se revela tanto en cosas sencillas como cada mañana que sale el sol, cada vez que Dios manda lluvia para nuestras huertas, para nuestras cosechas. Dios está siendo bueno con nosotros, aunque muchos no lo merecemos, pero manda la lluvia sobre todo el valle de Yakima, incluso sobre las huertas de los que no merecen su bondad. Pero hermanos, ¿quiénes merecemos su bondad? Nosotros tampoco. Y por eso mostró su bondad para con todos, ofreciendo salvación a todos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo.
Y por el tiempo no vamos allí, pero en Efesios 2 habla de que Dios a través de su bondad nos ha hecho ricos espiritualmente hablando. Su bondad nos da una riqueza espiritual que si no fuera por Él, sería imposible para nuestra propia cuenta alcanzar esa riqueza espiritual, porque todos nacimos pobres espiritualmente hablando. Hermanos, si usted ve una persona espiritual, no es porque esa persona es muy bueno o muy buena. La bondad de Dios está puesta en su vida nada más. ¿Sí me explico? No, por nuestra propia cuenta no hay nada que podemos hacer, como dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nosotros. Pero eso nos lleva al segundo punto entonces. Si la bondad de Dios es el ejemplo, ¿qué hay de bondad que vemos en el mundo? Porque yo creo que también nos ha tocado gente, buena gente, que no son salvos. No conocen a Dios. ¿Cómo es posible entonces que ellos muestran bondad? Pues porque son creación de Dios, hermanos. Y también como ellos ven la bondad de Dios, quizás sin reconocerlo, hay mucha gente que experimenta la bondad de Dios a veces sin saber que es Dios siendo bueno con ellos. Pero a veces hay gente que en cierta manera en su conciencia saben algo o alguien ha sido bueno conmigo, entonces yo voy a también buscar ser bueno o ser buena. El problema es que en el mundo, la bondad del mundo no les puede salvar, aunque hagan muchas buenas obras porque siguen siendo pecadores. Hermanos, nuestra bondad, como acabamos de leer, no nos va a salvar. No puede, nuestra propia bondad no llega a la altura de la bondad de Dios y no nos puede salvar. Porque aún en nuestra bondad, hermanos, vamos rapidito a Romanos 3:12. Hablando de la maldad del mundo, Romanos 3:12 revela que realmente no hay en nosotros bondad como la bondad de Dios. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora está diciendo, básicamente Pablo está explicando comparado con la bondad y justicia de Dios, pues nadie alcanza. Es como quizás algunos alcanzan más cerca que otros, pero nadie alcanza. A veces cuando compartía evangelio usaba esta ilustración. Vamos a decir que aquí hay una brecha entre aquí enfrente y hasta atrás donde están los hermanos. Y aunque todos tratamos de brincar esa brecha, ninguno va a alcanzar. Unos van a alcanzar más cercas, pero ninguno sin ayuda de otra cosa van a poder alcanzar por sus fuerzas humanas. Quizás uno de los que salen en las Olimpiadas no van a brincar hasta casi la mitad van a llegar, pero ningún ser humano tiene la fuerza suficiente para brincar una brecha tan alta. A otros van a arrastrar los pies y caer aquí, ni siquiera echar un brinco. Pero punto, todos vamos a caer cortos. Y así somos nosotros con la justicia y bondad de Dios. La bondad de Dios es una como meta tan alta que aunque hay unos más buenos que otros, ninguno va a alcanzar en sí la bondad de Dios. Porque honestamente, hermanos, aún la bondad del mundo, vemos que muchas veces se hace con malos motivos. Por ejemplo, por manipulación. Si alguien hace algo bueno, pero por una manipulación nada más. Por ejemplo, si yo hago algo bueno, pero porque mi esposa me está como, hazlo. Eso no es la mejor razón para hacerlo. Si no nació en mi corazón y lo estoy haciendo nomás porque ella me dice o viceversa. Si yo digo, hey amor, haz esto. Como eso no es la mejor razón, pero a veces por manipulación lo hacemos. Bueno, no quiero problemas, entonces sí. Sabemos de eso con los hijos. ¿Cuántas veces los hijos obedecen, pero con una mala actitud solo porque no quieren meterse en más problemas? No quiere decir que obedecen de corazón, pero yo no tengo hijos, pero fui hijo y yo me acuerdo. A obedecer solo porque no quiero problemas, pero con una actitud mala. Y a veces hacemos aún cosas buenas. A veces hacemos cosas buenas por presión social. No, pues todos los demás están haciendo esto, entonces lo voy a hacer porque no quiero ser el único que no está participando, ¿sí me explico?
por la presión de otros. Bueno, también me involucro, o también aporto, o también voy a ser generoso porque todo lo demás y no quiero sentirme mal. O a veces por culpa, hermanos, por culpa. Yo supe de un pastor en Baja California, por allí, que unos narcos le dijeron dinero, como una así maleta de dinero. ¿Y por qué? Si son hombres malos, ¿por qué dejarían dinero en una iglesia? Es que tenía orfanatorio. Ellos según querían ayudar. Yo creo que por culpa se sienten el peso de sus pecados tan grande, ese peso, que piensan que al dar dinero a una iglesia, a un orfanatorio, se va a poder sentir mejor. ¿Se me explico? No es buena gente, y obviamente él trató de regresar el dinero porque no quería dinero de ellos. Pero ¿por qué a veces gente mala hasta incluso dan donativos a buenas causas? A veces para quitar un poco ese sentido de culpa por lo que han hecho. ¿Cuántas personas, hermanos, negociantes así, hombres de negocio de muchos millones de dólares, saben que han hecho muchas cosas deshonestas para ganar ese dinero? Entonces hacen un gran show de un donativo que van a dar, una fundación o van a una caridad. Y de sus 100 millones dan 1 millón y se creen súper generosos, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Porque realmente son buena gente? Yo no puedo juzgar sus motivos, pero yo creo que aún analizándome a mí mismo, a veces lo hacemos para quitar un poco el peso de esa culpa que sentimos por otros pecados. Porque hay mucha gente que saben que andan mal y por eso a veces tratan de hacer buenas cosas para hacerse sentir un poquito mejor. ¿Sí me explico? Pero sin la ayuda de Dios, hermanos, nunca vamos a escapar del peso de la culpa del pecado. Porque a menos que por la gracia de Dios, Dios nos perdona y aceptamos ese perdón, no hay alivio para nuestros pecados. No podemos borrar nuestros pecados con muchas buenas obras. Podemos dejar de pecar todo el resto de nuestra vida, pero todavía somos pecadores, porque ya hemos cometido pecado. Entonces la bondad del mundo a veces también no ayuda. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, cada año yo estaba leyendo un reporte de cuánto dinero a veces mandan a países en África para ayudar? Y quizás con buenos motivos o lo que sea, y se gasta en las mismas guerras civiles entre ellos mismos para comprar armas y balas y todo eso, para destruir los unos a los otros. Es decir, gente quizás con buen motivo mandando, vamos a ayudar a este país en África o en otra parte del mundo, y ese dinero llega a los corruptos que están en control, y ellos lo usan para, como digo, para tanques y para armas y para balas, y no para ayudar. Entonces a veces la bondad del mundo también cae corto, porque aunque des mucho dinero, eres muy generoso, no puedes cambiar el corazón. Y a veces por mucho dinero que se da no se va a cambiar la situación, porque los corazones sigan igual. Por eso a veces es difícil, pero vemos la gente drogadicta que está a veces en la calle pidiendo dinero en la esquina. Y quieres ayudar, aún de buen motivo quieres ayudar, pero sabes, si les das en efectivo, eso va a drogas y no les va a ayudar. Eso no es una ayuda. Yo los meses en el invierno que estaba trabajando en Walmart, tuve un compañero que estaba medio raro, ese cuate, pero me dice, fui a saludar el homeless que ahí está pidiendo dinero en la esquina, dice, y me compartió su Subway sandwich, dice que no le gustó. Porque él quería dinero, no quería un Subway sandwich. Pero traía un letrero que decía hungry, con hambre, pero luego una persona, a vez de darle dinero, le compró un sándwich de Subway, se lo dejó ahí y mejor lo regaló a este fulano, porque dice que realmente no tenía hambre, quería dinero para drogas. Y es difícil, porque los ves y los quieres ayudar, pero darles dinero nomás así en efectivo no les va a ayudar. Porque básicamente uno sabe a lo que va a ir. Y eso no los va a ayudar mucho. Solo va a hundirlos más en el vicio. Y es difícil porque a veces quiere uno ayudar, pero sabe que dando dinero no les va a ayudar. Y a veces la bondad del mundo, por eso, como digo, no cambia el corazón. No cambia el asunto de hay cosas en su corazón que tiene que arreglar. El dinero no lo va a resolver.
Y hay personas en el mundo que piensan que con dinero o con educación o X cosas se va a resolver todos los problemas del mundo. Pero no es así, hermanos. Vivimos en uno de los países más educados del mundo. Y aún en las escuelas se matan. El problema no es educación o falta de educación. El problema es pecado. Y el pecado no es tratado y surge como de raíz y sale trayendo sus malos frutos. Sabemos los frutos de la carne, hermanos, vienen juntos en una lista justo antes de los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Y eso es lo que vemos en el mundo. Entonces, aunque hay mucha bondad, hay mucha apariencia de somos buena gente, queremos ayudar, pero aunque sea con buenos motivos o malos motivos, la bondad del mundo jamás va a resolver los problemas de este mundo. Y la pregunta es, ¿esa bondad surge de un deseo genuino de ser como Dios o agradar a Dios? Eso es la meta para nosotros, hermanos, que la bondad que sale de nosotros salga de un deseo genuino de agradar a Dios y ser como Él. Entonces, si soy bueno con una persona, vamos a decir generoso, que no sea, es porque alguien me está viendo y quiero ser bondadoso. O con otro motivo, que mi único motivo sea yo quiero ser como mi Dios es bueno y bondadoso, yo quiero también ser bueno y bondadoso como Él es. Y no importarme quién está viendo, no importarme qué efecto va a tener para mí o qué beneficio me va a dar a mí, pero sinceramente porque quiero ser como Dios. Y eso es la definición de bondad. Entonces, ¿cómo lo practicamos, hermanos? Vamos a Romanos 15. Vamos a Romanos 15. Aquí da unos versículos, un buen pasaje aquí en Romanos que explica un poco más cómo practicar la bondad en términos prácticos. Y de nuevo, hermanos, el punto de esta serie es analizarnos, evaluarnos realmente, ¿estos frutos del Espíritu están en mi vida? Y si no, quiere decir que estoy caminando muy lejos de Dios. Porque si estuviera yo caminando cerca de Dios, esto estaría saliendo así naturalmente en mi vida. Romanos 15, 1 a 7. Vamos a ver, hermanos, si esto nos escribe a nosotros. Romanos 15, 1 a 7 dice, así lo que somos fuertes, hablando espiritualmente, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está el test, ahí está el examen. ¿Pasamos la prueba o no? Dice que la bondad es no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora no está diciendo hay que agradar a los demás si es algo malo, no. Es decir, agradar pero en lo bueno, en lo que les edifique. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Como de nuevo, Dios es el ejemplo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Somos bondadosos? ¿Estamos buscando agradar a otros para edificarlos, para su bienestar, para que sean mejores cristianos ellos? ¿O estamos buscando aún en nuestros actos de bondad algo para mí? Esa es la pregunta. Cristo no buscó nada para sí mismo. Dice, no se agradó a sí mismo. Esto está en el contexto, hermanos, del capítulo 14, que está hablando de las preferencias. Dice, unos hermanos comen carne y otros hermanos piensan que comer carne está mal. Dice, los dos deben respetar las diferencias en esas áreas. Está hablando de diferencias entre cristianos mismos. Y hermanos, hay diferencias entre cristianos. Hay diferencias muy como que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿a qué equipo de deportes le gusta a usted? Eso no importa, no vamos a llegar al cielo y Dios nos va a juzgar por ir a un equipo o a otro. Pero hay otras cosas quizás más importantes. Por ejemplo, de hecho, Miguel Ángel me estaba preguntando en la semana pasada. Dice, hermano, estoy leyendo Levítico. Y ahí dice que no debemos comer puerco y esto, el otro. Y habla de hasta camarones. Y dice, y sí quería saber. Dice, ¿y eso qué, hermano? Y dije, no se preocupe, porque ibas a tener carnitas el siguiente día aquí. Y no se preocupe, hermano. Eso eran reglas de ceremoniales, de limpieza para los judíos nada más.
Dios se lo dio en su ley directamente para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y ya cuando Cristo vino, Él se acabó con todo esto, así ritos y cosas así. Los sacrificios también se acabaron. Es decir, la ley moral de Dios no ha cambiado, pero no tenemos que seguir esas reglas en cuanto a dieta y cosas así. Que Dios los puso a los judíos en su tiempo, en ese contexto, y ya estaba, hermano, ya estaba menos preocupado. Pero le dije, pero es buena pregunta y me da gusto que está leyendo su Biblia, está teniendo preguntas, porque a veces leemos y necesitamos como ayuda porque hay cosas que no entendemos. Y hermanos, yo tampoco entiendo todo, a veces yo no sé la respuesta, pero me dio gusto que está leyendo y tiene preguntas. Pero hermanos, yo he conocido hermanos que por leer esos versículos, ellos creen sinceramente que no deben comer carne de puerco. Y esa historia he contado antes, pero me acuerdo una vez, una familia nueva llegó a la iglesia y mi papá siempre los invitaba a comer. Y cuando venía una familia nueva, mi papá, vamos a comer. Y mi mamá, ¿qué? Sí, solo son como 6, no se preocupe. Y mi mamá, ok, voy a echar más agua a los frijoles siempre. Pero ya sabía, casi siempre domingo en la tarde traemos una familia de la iglesia a la casa. Y mi papá estaba haciendo hamburguesas y no los conocimos casi, solo llegaron a la iglesia y a veces no sabe uno de su trasfondo. Y estaba asando las carnes y tocino a un lado para hacer hamburguesas con tocino porque pues sale mejor. Y con el queso pepper jack, buenísimo. Y el hermano dice, ¿eso qué es? Y mi papá dice, ¿tocino? Y dice, hermano, no, la Biblia dice en Levítico que no se debe comer carne de puerco. Mi papá dice, ok, está bien, yo lo quito. Mi papá muy amable. Y yo me acuerdo diciendo, ¿qué? ¿No vas a comer tocino? Y mi papá, cállate, luego te lo explico. Pero el punto es que ese hermano, sinceramente, y un buen creyente, sinceramente creía que lo que Dios puso en Levítico para los judíos era también para nosotros hoy en día. Y pues mi papá es su convicción, es su creencia. Estaría mal decir, vamos a comer carne, tocino enfrente de ti, y no sabes lo que estás perdiendo. No, eso estaría mal. Eso sería hacer tropezar a un creyente, un hermano en Cristo. Entonces mi papá lo guardó y luego me explicó por qué. Y dice, pero está bien, hijo, porque más para nosotros. Está bien. Pero no comimos tocino enfrente de ellos. Mi papá mejor lo guardó para otra ocasión. Porque aunque ellos no creían, él tampoco quería comerlo enfrente de ellos. Y ellos creían sinceramente que no estaba bien eso. Entonces a veces, hermanos, hablando de diferencias, eso está hablando de no agradarnos a nosotros mismos. Bien fácil puedo decir, no, eso no aplica a nosotros. Yo voy a comer mi tocino, si no te gusta, yo estoy en mi casa, tú puedes ir. Pero fue amable. En vez de agradar a sí mismo, buscar agradar o acomodarse, ¿cómo se dice la palabra? Acomodarse con alguien más que tenía una perspectiva diferente. Y hermanos, así debe ser nosotros. Y la pregunta es, ¿realmente pensamos más en agradar a otros que a nosotros mismos? Aún en cosas prácticas, por ejemplo, hermanos. Cuando hay comida aquí en la iglesia, ¿usted es de los primeros que quiere ser servido? ¿O usted está, no, mejor los visitantes primero y luego la otra gente? ¿Cómo es su actitud hacia las cosas? ¿Qué es para mí? ¿Cómo puedo sacar algo para mí de esto? ¿O cómo mejor servir a otros y mostrar la bondad de Dios? No para que me vean y digan, ay, qué bondadoso, qué sufrido, qué buen ejemplo. No, porque queremos ser así, porque Dios es así. Eso debe ser el motivo siempre. Y hermanos, no estamos aquí para juzgar los motivos de otros porque no los conocemos. A veces ni conocemos nuestros propios motivos. No sé, a veces eso pasa en el vida de matrimonio. A veces haces cosas y tu esposa dice, ¿por qué hiciste o dijiste eso? Y a veces como yo, la verdad no sé, tengo que pensar qué eran mis motivos. Usualmente es porque sabemos los motivos, pero no queremos reconocerlo. Sí, estaba molesto, pero no quiero admitirlos, o voy a decir, es que estaba muy cansado del trabajo. Pero la verdad es otra cosa. Y a veces ya cuando sentamos así fríamente y vemos las cosas que decimos o nuestras reacciones, hermanos, ¿para qué ir tan lejos con la gente alrededor o con la iglesia? ¿Somos buenos en casa, hermanos?
¿Somos buenos en nuestro hogar? Nosotros, hermanos, somos buenos con nuestras esposas. Los que tienen hijos son buenos con sus hijos. Hermanas son buenas con sus esposos, con sus hijos. A veces enfocamos tanto en el contexto de la iglesia, pero bien sabemos, hermanos, que podemos fingir unas cuantas horas cada semana aquí. Pero en la casa es donde se revela, se quita la máscara y se revela toda la carne. Y podemos parecer muy bondadosos, muy generosos, muy buenas personas aquí, o en el ministerio, o incluso en el trabajo, en el vecindario, en la comunidad. Pero en casa es donde nos conocemos al 100. Porque ya vivir todo el tiempo 24/7 con personas, por esos roces de la vida se sale realmente quiénes somos. Entonces, hermanos, ¿por qué no enfocamos mejor en eso? ¿Cómo estoy en casa? Porque eso también Dios lo ve. Dios no solo abre sus ojos cuando estamos en la iglesia, hermanos. Ve cómo somos todo el tiempo. ¿Cómo están jóvenes con sus papás? Pues, ¿tú eres bueno o buena con tus papás? ¿Con tus hermanos, hermanitos, tus hermanos mayores, tus hermanos menores? Bondad, aquí dice, es soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Honestamente, hermanos, aún pensando en eso, preparando este mensaje, estudiando estos pasajes, estudiando la definición de bondad, a veces en cosas aún tan sencillas no somos tan buenos como pensamos. Estaba pensando, por ejemplo, algo quizás tonto, pero dije, híjole, hasta cuando vemos películas, yo casi siempre quiero una película que me interesa a mí, quiero agradarme a mí mismo. Y si mi esposa quiere ver algo de que para mí es aburrido, no quiero. ¿Por qué? Quiero agradarme más a mí mismo. Quiero explosiones y destrucción y guerra. Si no va a haber guerra y destrucción, por lo menos algo de deportes o algo. Pero si mi esposa quiere ver como un documental, es como, pero aún en cosas tan sencillas, pensando yo mismo, me creo tan bueno, yo soy una buena persona, pero a veces es tan difícil negarme a mí mismo y buscar agradar a alguien más, aún mi esposa, quien más amo en todo el mundo, o por lo menos es lo que digo, pero es lo que vivo. Y hermanos, ¿cómo está aún en casa? Su esposa diría de usted, es un hombre bueno, busca agradarme más a mí que a él mismo. Hermanos, ¿diría su esposa eso de usted? O hermanas, ¿diría su esposo eso de usted? Como digo, hermanos, no es para ver a los hermanos y juzgarles y decir, no, yo creo que aquí no, es para vernos a nosotros solo en el espejo y preguntar, ¿yo estoy demostrando la bondad de Dios en mi vida? Jóvenes incluso, eso aplica a ustedes también. Dios da muchas oportunidades para ser buenos, para mostrar la bondad de Dios. Cuando vienen, por ejemplo, visitantes, como tenemos una familia visitándonos, nos da una oportunidad de ser buenos, aunque a veces usamos excusas como, es que soy tímido, es que me dan miedo los nuevos. Pues si a ti te dan miedo los nuevos, ¿qué pensarían ellos estando nuevo y no conociendo a nadie? ¿Sí me explico? A veces decimos, es que me da miedo acercarme. Y ellos que no conocen a nadie, pero fueron suficientemente valientes en venir no conociendo a nadie, ¿verdad, hermanos? Hablaron a Pastor Benigas y no contestó porque está en México. Y llegaron así. Pero hermanos, a veces ni siquiera podemos pasar y saludar. Gracias por venir. No ocupas entablar toda una conversación. Si usted es tímido o no le gusta hablar con gente que no le conoce, se entiende. A veces hay gente así. Hay gente que habla hasta de más. Y hay gente que habla hasta de menos. Pero puede pasar y ser de bendición. Hey, gracias por venir. Hola. Oportunidades de bondad con los niños de la iglesia. A veces jugar con ellos o buscar algo que les gusta a ellos o involucrarles en una actividad o algo. Usted puede mostrar la bondad de Dios en cosas a veces muy sencillas, solo interesándote en ellos, en algo pequeño puede ser.
O hermanos, como orando por nosotros, aun cuando nadie nos está viendo. Oramos aquí en la hora de oración, los sábados, pero ¿qué tal todo el resto de la semana? Estamos diciendo, Dios, pido por este hermano para que usted lo bendiga. Hermanos, eso es mostrar la bondad de Dios de una manera que quizás esa persona nunca va a saber que usted estuvo orando por él o por ella, pero Dios sí sabe. Y no es para publicar como los fariseos, voy a orar, voy a aventar una gran oración elocuente para cada hermano aquí en la iglesia. Hermanos, dice la Biblia, ahí tienes tu galardón, que te vieron, pero nada más. Pero hermanos, oramos también por los otros hermanos en la semana. Eso es mostrar la bondad de Dios, eso es tomar de nuestro tiempo. Hermanos, bondad no solo es dar de dinero o recursos a ayudar a alguien, también a veces es dar de nuestro tiempo y energía. No sé ustedes, pero a veces hay problemas y alguien quiere venir a hablar contigo. Me pasa en mi familia, tengo 9 hermanos, es decir, uno siempre está en crisis de los 9. Siempre hay uno que está en problemas de una forma u otra. Y a veces mi mamá o mi papá me habla y dice, hey, déjame contar de tu hermano o tu hermana. Es como, no tengo ni tiempo ni energía para escuchar, pero está bien, es mi familia, los amo, tomo el tiempo. Y luego para orar por ellos, compartirlo con mi esposa y oramos a veces. Y también pasa con su familia, a veces hay problemas y a veces no tenemos las ganas de escuchar, ni siquiera saber de los problemas. Porque a veces como hay tantos ya problemas, ¿para qué escuchar y como cargar más? Pero solo no es para recibir la carga de nosotros, es para recibirla y luego llevarla con Dios. Es decir, Dios, solo esta es la situación, no podemos cambiarles, pero podemos orar por ellos. Y a veces, hermanos, honestamente hablando de mí mismo, a veces soy muy egoísta con mi tiempo y mi energía y no quiero ni siquiera tomar 15 minutos para orar por alguien que tiene necesidad, porque yo estoy enfocado en lo que necesito, en lo que yo quiero, y a veces soy muy mezquino con mi tiempo, con mi energía. Y hermanos, la bondad de Dios se puede demostrar aún en esos tipos de cosas. A veces va a haber un hermano o una hermana en Cristo, un familiar que dice, ¿sabes qué? Tengo que hablar algo contigo, y va a ser algo difícil de escuchar. No va a ser algo divertido, pero puedes mostrar la bondad de Dios en apartar tiempo para esa persona. Porque a veces hay gente que solo necesita hablar y eso les va a ayudar mucho. A veces no tienes que dar una solución, solo es escucharles y sin dormir. Y a veces es difícil, pero hermanos, podemos mostrar la bondad de Dios pensando en otros más que nosotros mismos. Lo opuesto de bondad, hermanos, es crueldad, es severidad y es apatía. Apatía es apático, no me importa. Dice en Proverbios 21:13, dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, cuando él clama, Dios no lo va a escuchar. Está hablando de apatía, hermanos. ¿Sabes qué? Prefiero no saber, prefiero no ver la necesidad. Hermanos, ¿cuántas veces aún, a veces en cosas cotidianas, vemos necesidad y estamos como, ayudo o no ayudo? Ayudo o no ayudo. Hay una viejita que se le cayó la leche, ¿ayudo o no ayudo? Y quedamos a veces como, si Dios nos dio una oportunidad para mostrar bondad, pues que lo demostremos. ¿Qué nos cuesta? Y si la señora dice, hey, quítate las manos, me vas a robar la leche, pues bendígala a Dios. Dios sabe, mi motivo fue ayudar. Eso me pasó en Walmart una vez. Una señora le cayeron las cosas y pensó que yo estaba robándole por agarrar sus cosas y subirlo al carro, y ella me regañó y dije, bueno, está bien. Dios sabe, mi motivo solo fue ayudar. Pero ella no lo vio así. Pero hermanos, no podemos igual controlar las reacciones. No lo hacemos por eso. Si hacemos de corazón porque Dios es bueno, yo quiero ser bueno. Dios sabe nuestros motivos. Y es la esencia aquí de Romanos 15:1-3. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo aún con los mascotas, con los animales? Proverbios habla del justo es misericordioso aún con sus bestias, sus animales. Bestias de trabajo o aún mascotas que tenemos en casa. ¿Usted es cruel o apático con ellos?
obviamente los animales no son hechos en la imagen de Dios como nosotros, pero dice la Biblia que son creación de Dios. ¿Nos importan los animales? Aún puede mostrar bondad en eso, hermanos. Algo tan sencillo. Entonces, para concluir, hermanos, vamos a Romanos 15, versículo 14, y ahí terminamos. Romanos 15, 14. Hermanos, la bondad de Dios es una característica de nuestras vidas, es algo que se ve, que se produce en nuestras vidas, una bondad de querer mostrar actos de amabilidad a otras personas, de querer edificarlos, de ayudarles, de bendecirles. En vez de pensar en nosotros mismos, nuestros deseos y necesidades, pensar y agradar más a los demás. Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y hermanos, esa es la meta. Y eso solo va a venir acercándonos más a Dios, hermanos. Esa bondad no es algo que mañana vamos a levantarnos con ganas de ser bondadosos. Se nos va a acabar bien rápido las ganas, hermanos. Pero si mañana digo, Dios, voy a apartar tiempo para estar en su palabra, voy a apartar tiempo para estar hablando contigo a través de la oración y acercándonos día en día, hermanos, no es un secreto, no es una poción mágica que puedes tomar y de repente, no, es día en día caminar con Dios, día en día. Y eso es lo más difícil. Si Dios nos pidiera subir a un monte para adquirir los frutos del Espíritu, pues lo hacemos. Pero lo que pide es que día en día caminemos con Él. Y eso es más difícil que subir a una montaña. Pero solo así, hermanos, ese fruto tan agradable de la bondad de Dios se va a ser producido y visto en nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por este pasaje que hemos estado estudiando del fruto del Espíritu. Señor, usted sabe, yo aún estudiando, pensando, meditando en estos pasajes, me veo en el espejo y me doy cuenta que me hace mucha falta. Y eso sé lo que indica que estoy caminando lejos de ti. En vez de acercarme más a usted, quizás he estado contento con mi crecimiento espiritual y no quiero seguirle más. Sé que al seguirle más cerca, Señor, va a requerir más sacrificios de mí, quizás de lo que estoy dispuesto a dar. Pido, Señor, que me ayude en mi corazón, buscarle, anhelarle, desear, Señor, una comunión continua día en día con usted. Y pido eso para todos nosotros, Señor, aquí, que podemos realmente entender que la vida abundante solo se halla en caminar con usted. Y como cristianos eso es nuestra meta. Por eso usted nos salvó, no solo para ir al cielo después de la muerte, pero de una vez aquí en esta vida, ser luz, ser sal en este mundo lleno de pecado y maldad, ser luz entre toda esa oscuridad. Y pido, Señor, que nos tome en serio el reto de caminar cerca de usted, de buscarle todos los días. No es fácil, no es de una noche para el otro, no es de un día para el otro, pero Señor, sabemos si caminamos con usted, se va a ver reflejado este fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el tiempo en su palabra. Pido que nos despida en paz y que todos puedan llegar con bien a sus casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.